Nunca pensé que el silencio pudiera tener un peso físico, una densidad capaz de aplastar el pecho y desgarrar los nervios como si fueran hilos viejos. Pero aquella madrugada, cuando crucé la entrada de la vecindad con la intención rutinaria de cobrar la renta, supe que algo estaba profundamente mal. No era solo la ausencia de voces conocidas ni el vacío repentino en los corredores, sino un olor espeso, metálico y caliente que flotaba en el aire, como si la vida misma hubiera sido expulsada de ese lugar y dejada a pudrirse bajo un sol que todavía no terminaba de salir. Avancé por el patio con el maletín en la mano, aunque ya no recuerdo por qué lo seguía sujetando. Había marcas en el suelo. Surcos irregulares, manchas oscuras, huellas que no parecían humanas. No me atreví a tocarlas. Me limité a observarlas con un terror creciente, como si al acercarme pudiera escuchar un eco de lo que allí había ocurrido. Era evidente que nadie había sobrevivido. Y aún así, un instinto absurdo me obligaba a avanzar, como si una parte de mí se negara a entender el horror que empezaba a revelarse frente a mis ojos. El primer indicio claro de lo que había sucedido fue aquel sonido. No un ladrido, ni un aullido, sino una mezcla enfermiza entre ambos. Un gemido rasgado, húmedo, cargado de furia primitiva. Lo escuché provenir del callejón lateral, el mismo por donde tantas veces había visto correr a los niños. Me detuve al instante. El aire se volvió más denso. Las sombras parecían moverse con un ritmo que no pude comprender, como si respiraran. Y entonces los vi. No sé si llamarlos perros sea correcto. La palabra queda corta, mutilada, insuficiente. Eran criaturas apenas reconocibles, cuerpos deformados por una rabia imposible de describir, pelajes arrancados en jirones que dejaban al descubierto carne palpitante, ojos que brillaban con un odio fúnebre. Avanzaban arrastrando sus uñas largas y astilladas contra el pavimento, generando un chirrido agudo que me atravesó el alma. Sabían que estaba allí. Sabían que respiraba, que latía, que podía sentir miedo. Y yo sentí miedo. Un miedo puro. Corrí hacia la salida, o al menos eso intenté. Porque apenas di unos pasos, escuché otro sonido. Un golpe seco, pesado, como si algo hubiese caído desde una gran altura. Me giré, y lo que encontré fue peor que los perros. Mucho peor. Aquella visión permanece en mis pesadillas incluso ahora, cuando mis recuerdos están rotos y mi cuerpo ya no es del todo mío. Los cuerpos. Todos. Tirados en el centro del patio, mutilados de una manera tan grotesca que me cuesta escribirlo. Los reconocí solo por fragmentos de ropa, por formas que alguna vez habían pertenecido a personas que yo conocía. La sangre formaba charcos espesos que se mezclaban con el agua estancada de las lluvias recientes, creando un olor insoportable. Algunos cuerpos parecían haber sido arrastrados desde las escaleras, otros desde las habitaciones. Todos, absolutamente todos, habían sido atacados por algo que no dejó nada al azar ni a la misericordia. No tenían rostro. Un nudo frío me atravesó el estómago cuando comprendí que aquellas criaturas, esos perros llenos de furia demoníaca, no habían actuado como animales, sino como algo guiado por un propósito retorcido, casi ritual. No comían. Solo destrozaban. Solo arrancaban. Solo se aseguraban de que no quedara nadie vivo. Y aún así, yo seguía allí. Entero. Respirando. Vulnerable. Me escondí detrás de uno de los pilares del patio mientras los perros comenzaban a olfatear el aire. Sabían que alguien sobrevivía. Sus cuerpos tensos, temblorosos, estaban llenos de una energía enfermiza, como si aquello que los controlaba estuviera ansioso por terminar su obra. Cerré los ojos por un instante, esperando que no me encontraran, que siguieran devorando cadáveres, que me dieran tiempo para escapar. Pero el sonido que vino después borró cualquier esperanza. Un crujido agudo, como un oso rompiéndose bajo una fuerza descomunal. Luego otro.
Y otro. Abrí los ojos. Los perros se estaban partiendo a sí mismos, como si su carne fuera un caparazón que ya no necesitaban. Sus cuerpos se curvaban de maneras antinaturales, abriéndose en líneas sangrientas, dejando escapar vapores oscuros que parecían formar figuras breves en el aire, rostros apenas esbozados que desaparecían tan rápido como surgían. No comprendí lo que estaba viendo. Nadie podría haberlo comprendido. Entonces ocurrió. Una de esas criaturas alzó la cabeza, con la mandíbula desencajada y los ojos completamente negros, y olfateó en mi dirección. Mis músculos se congelaron. Podía sentir cómo su mirada atravesaba la columna y raspaba mis pensamientos, como si buscara algo dentro de mí, algo que yo no sabía que tenía. O que tal vez siempre había estado allí. Fue ahí cuando comprendí que aquello no era un simple ataque, ni un brote de rabia, ni un accidente. No. Este apocalipsis, porque no hay otra palabra para llamarlo, tenía un propósito. Y yo formaba parte de él, aunque aún no sabía de qué manera. Sin embargo, la oportunidad de escapar se abrió frente a mí de la forma más inesperada. Un estruendo lejano, un choque metálico, seguido de un grito humano, hizo que los perros se sobresaltaran y corrieran en dirección opuesta. No huyeron. Fueron llamados. Como soldados respondiendo a un comandante invisible. Aproveché el instante para correr hacia la salida de la vecindad. No miré atrás. No quería ver si los cuerpos aún estaban allí o si aquello que emergía de los perros se alzaba para mirarme marchar. Solo sabía una cosa con absoluta certeza. Yo no debía estar vivo. Y si seguía así, era porque algo lo quería. Algo que tal vez me observaba desde el mismo aire podrido que respiraba. Y eso era solo el comienzo. Nunca imaginé que pudiera correr tanto sin que mis piernas cedieran bajo su propio peso. Era como si el terror me impulsara con una fuerza prestada, una energía que no me pertenecía. Pero incluso mientras huía de la vecindad, la imagen de aquellos cuerpos destrozados seguía adherida a mis ojos. Cada parpadeo los devolvía, como si la muerte se hubiese tatuado en la superficie de mi mente. No era solo un recuerdo. Era un aviso. El mundo exterior no ofreció ningún alivio. La calle estaba sumida en una quietud antinatural. No había autos, no había personas, no había señales de un amanecer normal. Solo encontré restos. Ventanas rotas, manchas oscuras extendiéndose por las banquetas, postes caídos y un hedor que parecía provenir de todas partes al mismo tiempo. Las aves tampoco cantaban. Ni los insectos zumbaban. Era como si algo hubiera borrado la vida, reemplazándola con un silencio vigilante, expectante. Solo entonces comprendí que lo ocurrido en la vecindad no era un hecho aislado. Todo había comenzado antes de que yo llegara. Mientras avanzaba, escuché de nuevo aquel sonido que se metía en los huesos. Un gruñido bajo, irregular, casi como un motor oxidado intentando arrancar. Provenía de una casa cercana. Me detuve por puro instinto, y con sumo cuidado me acerqué a una ventana rota para observar el interior. Lo poco que vi fue suficiente para acelerar mi respiración hasta rozar la hiperventilación. Había un perro allí, o al menos antes lo había sido. Su cuerpo estaba inflado por zonas, como si algo dentro lo empujara hacia afuera. Respiraba con dificultad, dejando escapar un vapor espeso que se adhería a las paredes como moho fresco. Sus patas temblaban al sostenerlo, y su boca formaba una especie de sonrisa macabra que dejaba a la vista encías destrozadas. Parecía haber sido mordido. O desgarrado. Por otros como él. Pero lo peor ocurrió cuando su cabeza giró, aunque yo no había hecho ruido. Su cuello crujió con un sonido húmedo, y en lugar de ojos, tenía dos cavidades oscuras que parecían absorber la poca luz que quedaba. Aún sin ojos, me vio. Lo sé. Sentí como su atención me recorría la piel, como si me tocara sin mover un solo músculo.
Retrocedí de inmediato, sin soltar un solo gemido, sin permitir que mis pasos resonaran en la calle. El perro avanzó tambaleante hacia la ventana, movido por un impulso imposible de comprender. Y cuando su cuerpo golpeó la pared, pude escuchar cómo sus huesos crujían antes de acomodarse en una posición grotesca, como si fueran plastilina viva. No dejé que saliera. Corrí antes de que lo intentara de nuevo. No sabía hacia dónde ir. El pánico se mezclaba con pensamientos imposibles, dándome la sensación de que algo me guiaba por un camino que yo no había elegido. Pronto llegué a una avenida grande, una que solía estar repleta de autos y ruido, pero ese día estaba convertida en un cementerio urbano. Los vehículos abandonados bloqueaban parte de la calle, algunos con las puertas abiertas, otros con manchas que no quería analizar demasiado. El sol comenzaba a subir, pero su luz parecía débil, casi enferma. Fue ahí donde los escuché. Pasos. No de perros. Humanos. Me escondí detrás de un camión volcado, conteniendo la respiración. Los pasos se acercaban con rapidez, pero no eran pasos de gente desesperada o pidiendo ayuda. Eran fuertes, coordinados, casi militares. Desde mi escondite, observé a un grupo de unas 6 personas, todas armadas con machetes, tubos, y lo que parecían ser rifles modificados. Llevaban máscaras improvisadas hechas de telas y trozos de metal, como si temieran respirar el mismo aire que nosotros. Pero no estaban huyendo. Iban cazando. Sus movimientos eran cautelosos, atentos a cada esquina, revisando autos, revisando puertas. Uno de ellos arrastraba un saco grande que goteaba un líquido oscuro. No quise imaginar qué había dentro. Me di cuenta entonces de que no solo los perros se habían convertido en enemigos. Había humanos que habían aprovechado el caos para convertirse en algo peor que animales. Algo que disfrutaba del fin del mundo. Los observé con el corazón golpeando mi pecho, preguntándome qué harían si me encontraban. Muy pronto lo supe. No tendrían piedad. Los escuché murmurar entre ellos, aunque no podía distinguir palabras. Solo comprendí su tono. Agresivo, hambriento, decidido. Cuando estuvieron a punto de doblar hacia donde yo estaba escondido, un estruendo enorme sacudió los edificios. Fue como si una explosión hubiese venido desde el cielo. El suelo vibró bajo mis pies y, por un segundo, pensé que la tierra se partiría en dos. El aire se llenó de polvo y cenizas. Los perros comenzaron a aullar. No los que había visto. Cientos. Miles. Los hombres armados dejaron de hablar y levantaron sus armas con pánico. Miraban al cielo con una expresión que incluso a la distancia pude reconocer como terror absoluto. Fue en ese instante que vi la luz. Una grieta, sí, una grieta, abrió el cielo por un breve momento, como si algo lo estuviera rasgando desde fuera. Y detrás de esa apertura no había luz, sino una oscuridad viva, palpitante, llena de movimiento. Como si un enjambre de sombras se apretara contra una membrana invisible intentando entrar. El estruendo terminó tan repentinamente como había comenzado. La grieta desapareció. Pero el daño ya estaba hecho. Los perros comenzaron a correr desde todas las direcciones, impulsados por algo que yo no comprendía. Los hombres armados entraron en pánico y abrieron fuego, aunque sus disparos parecían inútiles. Yo también corrí. No tenía destino. Solo sabía que si me quedaba allí, moriría. Y al mismo tiempo, sentía que aquello que había rasgado el cielo me observaba. Como si me hubiera marcado al pasar frente a la vecindad. Como si yo fuera una pieza faltante en un rompecabezas apocalíptico que aún no terminaba de formarse. Una idea comenzó a tomar forma en mi mente, oscura e inevitable. Esto no había sido un accidente. Y yo tenía un papel en su origen. O en su final.
Corrí hasta que mis piernas dejaron de obedecerme y tuve que apoyarme contra la pared destruida de un viejo taller mecánico. El aire estaba contaminado de ceniza y un polvo espeso que raspaba la garganta con cada inhalación. El sol había tomado un tono rojizo, como si la atmósfera entera estuviera siendo filtrada por una capa de sangre suspendida en el firmamento. En ese momento comprendí que el mundo no solo se estaba derrumbando, estaba mutando. El silencio que siguió a la estampida de los perros me resultó casi más aterrador que sus aullidos. Era un silencio lleno de una vigilancia invisible, como si aquello que había rasgado el cielo aún permaneciera allí, escondido, acechando. Me atreví a salir del callejón una vez que el temblor de mis piernas disminuyó. No había señales de los hombres armados ni de su grotesco saco goteante. Solo encontré huellas caóticas, marcas profundas en el asfalto y manchas oscuras arrastradas hacia direcciones que no quise seguir. Continué avanzando por calles que conocía de memoria, aunque ahora parecían pertenecer a otro universo. Los edificios se veían cansados, como si estuvieran hundiéndose lentamente bajo el peso de algo que todavía no había revelado su presencia por completo. Las ventanas rotas parecían ojos vacíos, que observaban mi paso con indiferencia. El olor a carne quemada se mezclaba con el polvo, creando una sensación pegajosa que se adhería a la piel. Fue entonces cuando comencé a notar las marcas. En las paredes, en los carros volcados, en las banquetas, había símbolos hechos con sangre seca o pintura negra. Algunos parecían manos humanas deformadas. Otros evocaban formas espirales que parecían girar incluso cuando miraba fijamente. Todas me producían un malestar profundo, como si hubiese algo vivo escondido en sus trazos. No parecían obra de saqueadores ni de cultos improvisados. Eran demasiado precisos. Demasiado antiguos. Demasiado conscientes. Me acerqué a una de esas marcas, dibujada en la cortina metálica de una tienda saqueada. Al examinarla de cerca, noté que la sangre estaba fresca, todavía húmeda en algunas partes. Lo que casi me hace retroceder de inmediato fue darme cuenta de que la superficie alrededor del símbolo parecía corroída, como si un ácido invisible lo hubiera derretido apenas un poco. Me retiré con el corazón palpitando en mi garganta. No quería tocar esas marcas. No quería saber qué sucedería si lo hacía. Seguí caminando, más alerta que nunca. Y fue entonces cuando lo escuché. Un sonido extraño, repetitivo, casi rítmico. No era el gruñido de un perro ni los pasos pesados de saqueadores. Era un sonido húmedo, como el latido de un corazón gigantesco enterrado bajo la tierra. Cada pulsación hacía vibrar ligeramente las hojas secas en el suelo y provocaba un estremecimiento involuntario en mis huesos. Algo estaba creciendo. Algo estaba respirando. Algo estaba despertando. El sonido me llevó a un puente vehicular que atravesaba una avenida amplia. Al subir, pude ver la ciudad desde un ángulo elevado, y lo que vi me hizo detenerme en seco. Había columnas de humo negro elevándose desde diferentes puntos, agrupadas como si formaran un círculo impreciso alrededor del centro de la ciudad. Entre ellas, podía distinguir cuerpos. No solo humanos. También perros, animales muertos o agonizantes, todos dispuestos en patrones que no tenían sentido para alguien como yo. Desde allí arriba, lograba percibirlos formando una especie de figura incompleta, como si fuesen piezas en un tablero macabro que estaba siendo organizado por manos invisibles. Algo dentro de mí comenzó a latir al mismo ritmo que aquel sonido subterráneo. Una punzada fría recorrió mi columna, tan intensa que tuve que sujetarme del barandal para no caer. Y fue en ese instante que sentí otra cosa, algo aún más inquietante. Una familiaridad malsana. Como si ya hubiera estado cerca de aquello antes. Como si parte de ese patrón diera vueltas en los rincones más profundos de mis recuerdos. Me obligué a apartar la mirada.
No quería entenderlo. No quería permitir que ese pensamiento echara raíces. Mientras descendía del puente, el latido subterráneo se volvió más fuerte, más cercano. Las sombras alrededor parecían estirarse con cada pulsación, como si respondieran al mismo llamado. Entonces lo vi. Un rastro oscuro que cruzaba la acera, una línea gruesa de sangre mezclada con una sustancia oscura, casi aceitosa. No era una gota ni una mancha irregular. Era un camino. Algo o alguien había sido arrastrado por allí. Seguí el rastro con cuidado, moviéndome entre autos abandonados y escombros. Me llevó hasta lo que alguna vez había sido un supermercado. Las puertas automáticas estaban destrozadas, como si algo gigantesco hubiese empujado desde adentro. La mitad del letrero colgaba doblado, moviéndose con el viento. Entré por pura necesidad, buscando alimento, suministros, cualquier cosa que pudiera ayudarme a sobrevivir. El interior era una mezcla de sombras y restos esparcidos. Los estantes estaban derribados, los productos regados por el suelo. El eco de mis pasos parecía devorado por la oscuridad, como si el lugar se tragara el sonido. Seguí avanzando hasta llegar a la zona de carnes frías. Allí fue donde el olor me golpeó de lleno. Un hedor putrefacto que hizo que mis ojos lagrimearan. El rastro oscuro se hacía más grueso en esa dirección. Y entonces lo vi. Un cuerpo humano, o lo que quedaba de él, colgaba del techo por medio de tendones o fibras negras que parecían vivas, moviéndose ligeramente, casi respirando. El torso estaba completamente abierto, como una flor macabra, dejando expuestos órganos que parecían latir muy débilmente a pesar de estar parcialmente devorados. Lo más espantoso, sin embargo, era la expresión del rostro. No era de dolor. Era de trance. Como si hubiese entregado su cuerpo voluntariamente a aquello que lo estaba consumiendo. Detrás del cuerpo, en la pared, había otro símbolo. Más grande. Más profundo. Grabado como si un cuchillo ardiente lo hubiera marcado en el concreto. Un símbolo idéntico a uno que había visto en la vecindad, apenas perceptible en un rincón que no había notado al principio. Una idea aterradora comenzó a gestarse en mi mente, conectando los símbolos, los perros, los cuerpos, la grieta del cielo. Esto no solo había empezado en la ciudad. Había empezado en mi vida. Y yo tenía relación con ese símbolo. Con ese patrón. Con esa cosa. El latido subterráneo resonó más fuerte que nunca, como si celebrara mi descubrimiento. Sabía que mi papel en este apocalipsis estaba lejos de ser accidental. Salí del supermercado sintiendo que cada centímetro de mi piel ardía, como si el símbolo grabado detrás del cadáver hubiera dejado una marca invisible en mis nervios. No era solo miedo. Era una especie de reconocimiento involuntario, como si mi cuerpo recordara algo que mi mente seguía intentando negar. Caminé tambaleándome hacia la calle, tratando de alejarme del olor y del latido que seguía resonando en mis huesos, aunque no importaba cuánto me moviera. Aquel ritmo seguía allí, acompañándome, siguiéndome, marcando el paso de algo que estaba despertando en mi interior. El cielo se oscurecía a pesar de que todavía era de día. Las nubes, gruesas y comprimidas, parecían formar espirales imperfectas que imitaban los símbolos que había visto en las paredes. La ciudad estaba completamente desierta, aunque podía sentir presencias a mi alrededor. En las ventanas, en los autos volteados, en las entradas de edificios. No me observaban desde lejos. Me observaban desde arriba. Desde dentro. Como si yo hubiera cruzado un umbral que ya no podía desandar. Seguí avanzando hasta llegar a una zona industrial, donde los almacenes se alineaban como gigantes dormidos. El aire allí tenía un olor diferente, más metálico, más húmedo. Me detuve un momento para descansar la espalda contra una pared, pero fue entonces cuando noté que el suelo vibraba bajo mis pies.
3 pulsaciones consecutivas, luego una pausa, luego 3 más. El mismo patrón del símbolo. Me obligué a seguir caminando pese al temblor en mis piernas. Pronto escuché voces lejanas, aunque no eran voces claras. Eran murmullos, mezclados con sonidos metálicos y pasos arrastrados. Me escondí detrás de una pila de contenedores oxidados y observé con cuidado. Un grupo de sobrevivientes avanzaba por la calle, pero no se movían como los saqueadores que había visto antes. Este grupo parecía más organizado, más concentrado. Vestían ropa reforzada con placas improvisadas, y llevaban mochilas infladas con suministros. Sus rostros estaban cubiertos por máscaras hechas con trozos de vidrio opaco y cuero. Algunos cargaban armas afiladas, mientras otros manipulaban artefactos que parecían detectores de algo invisible. Pero lo que realmente me aterrorizó no fue su presencia. Fue su dirección. Me estaban siguiendo. No a mí como persona. Me seguían como si buscaban un rastro que yo mismo había dejado sin saberlo. Observé cómo uno de ellos se inclinaba hacia el suelo, donde yo había pasado. Acercó un artefacto al piso y una luz tenue se encendió en su superficie, como si captara algún residuo imperceptible. El individuo asintió con una precisión casi ritual, y todo el grupo avanzó. Estaban rastreándome. Y sabían que no era un simple sobreviviente. Retrocedí lentamente, intentando no hacer ruido. Pero al dar unos pasos hacia atrás, mis dedos rozaron la superficie de un contenedor metálico. No sonó fuerte. Apenas un pequeño golpe. Pero fue suficiente. El grupo entero giró la cabeza al mismo tiempo. No era una reacción humana. Fue demasiado sincronizada, demasiado perfecta, como si una sola entidad controlara todos sus movimientos. Sentí mi respiración acelerarse mientras sus máscaras opacas parecían buscarme a través de la oscuridad. No se movieron de inmediato. Solo escucharon. Era peor que si hubieran empezado a correr. Sabía que estaban decidiendo qué hacer conmigo. Me obligué a huir. No podía correr hacia atrás, donde los perros acechaban. Tampoco hacia adelante, donde ese grupo avanzaba como un enjambre consciente. Seguí un camino lateral entre 2 edificios, tratando de cubrir mis pasos, pero el suelo estaba lleno de charcos que reflejaban la luz enfermiza del cielo. Cada paso parecía amplificado por el silencio que dominaba la ciudad. Doblé una esquina y entré a un estacionamiento subterráneo cuya entrada estaba semi-derrumbada. El olor a humedad mezclado con gasolina vieja me hizo toser, pero avancé de todos modos. El lugar estaba oscuro, aunque una luz parpadeante en la zona de escaleras permitía apenas vislumbrar las sombras que se movían. Allí, entre autos abandonados, encontré señales claras de que otras personas habían intentado refugiarse antes. Mochilas abiertas, botellas vacías, huellas de pisadas que se interrumpían abruptamente, como si los dueños hubieran sido arrancados de ese lugar sin resistencia. Me escondí detrás de un autobús escolar oxidado. Desde allí, respirando tan despacio como podía, escuché el sonido que más temía. Pasos entrando al estacionamiento. No eran animales. Eran aquellos sobrevivientes sincronizados. Sus pasos resonaban con un eco inquietante, como si el concreto se quejara de su presencia. Y entre ellos, pude escuchar nuevamente el latido subterráneo, más cerca que nunca. Cada pulsación hacía que las luces murieran por un instante. Y cada vez que regresaban, los sobrevivientes estaban un poco más cerca. Los observé sin mover un músculo. Se desplazaban en formación, analizando las sombras, revisando debajo de los autos, siguiendo un rastro que yo no podía ver, pero que parecía flotar alrededor de mi cuerpo. Algo me marcaba. Algo me señalaba. Algo me vinculaba directamente con ese apocalipsis. Uno de ellos se detuvo de pronto.
Giró la cabeza en mi dirección, aunque yo estaba completamente cubierto por la sombra del autobús. Era imposible que me hubiera visto. Pero no necesitaba verme. Me había olido. Sin un solo ruido, el grupo entero comenzó a moverse hacia mí. Sentí mi corazón querer escapar del pecho, pero mis piernas se congelaron. No corrí. No respiré. Solo observé cómo se acercaban lentamente, como si un ritual estuviera por comenzar. Sin embargo, antes de que llegaran hasta el autobús, otro sonido irrumpió en el estacionamiento. Un gruñido bajo, amplificado, retorcido. Los sobrevivientes se detuvieron al instante, como si el sonido hubiera cortado un hilo invisible que los sostenía. Los perros habían llegado antes que ellos. Las sombras comenzaron a moverse en las rampas superiores, cuerpos deformados descendiendo a toda velocidad, chocando entre sí, arrancando trozos de concreto con sus uñas. El grupo levantó sus armas, pero no en defensa. Adoptaron una posición que parecía parte de un rito, como si esperaran que los perros los atacaran primero. Yo aproveché ese instante para huir hacia una escalera lateral. Cada paso que subía era acompañado por gritos ahogados, huesos quebrándose, carne siendo desgarrada. No miré atrás. No quería ver cuál de los dos grupos ganaba. Lo que sí supe, al alcanzar la calle nuevamente, fue que no importaba quién sobreviviera. Ambos me estaban buscando. Y ambos sabían algo que yo aún no comprendía. Que yo era crucial para completar ese símbolo que se repetía por toda la ciudad. Cuando emergí del estacionamiento subterráneo, sentí el aire más pesado que antes, como si la ciudad entera se hubiese dado cuenta de que todavía respiraba. La luz rojiza del cielo parecía oscilar con lentitud, como si imitara el ritmo del corazón enfermo que latía bajo la tierra. Me apoyé en la pared de un edificio semiderrumbado y traté de recuperar el aliento, pero un escalofrío me obligó a seguir avanzando antes de que mi cuerpo tuviera oportunidad de descansar. Corrí sin rumbo, guiado únicamente por el instinto de alejarme de los sobrevivientes que me rastreaban y de los perros que los habían atacado. Aunque sabía que ninguno de los dos grupos me había olvidado. Ambos estaban siendo dirigidos por algo más grande, algo que los unía bajo una intención incomprensible para mí. Y esa intención me señalaba, me reclamaba como si fuera un objeto extraviado que necesitaba ser recuperado. Llegué a un barrio lleno de edificios altos, que parecían inclinarse unos sobre otros como gigantes enfermos apoyándose para no desplomarse. Sus ventanas rotas reflejaban la luz carmesí del cielo con un brillo enfermizo. Las calles estaban cubiertas de papeles, restos de muebles, fragmentos de ropa y manchas que delataban peleas desesperadas por sobrevivir. Y aún así, no escuchaba nada. Ni llantos, ni motores, ni voces. Solo el murmullo lejano de aquel latido abismal, que parecía llamar a cada criatura en la ciudad. Mientras caminaba, comencé a notar algo diferente. El suelo. Tenía grietas que se extendían como venas oscuras, siguiendo un patrón similar al símbolo que había visto en múltiples lugares. Algunas de esas líneas parecían palpitar muy débilmente, como si el concreto se moviera por debajo. No era una metáfora. Lo veía. Lo sentía en mis pies. Las calles estaban vivas. Me detuve un instante, horrorizado, cuando una de las grietas se abrió ligeramente, dejando escapar un vapor oscuro, como un aliento. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo y seguí caminando sin mirar atrás. A pesar de mi terror, algo dentro de mí sabía que debía seguir aquellas grietas. No era una idea lógica. Era un impulso que nacía en lo profundo de mis entrañas, como si una memoria ajena a mí estuviera despertando. Mientras avanzaba, el aire se volvió más frío, casi helado, aunque el sol seguía allí arriba, agonizante. Las sombras se alargaban más de lo normal, retorciéndose con un ritmo que no coincidía con el movimiento de las nubes. Y entonces lo vi.
Un edificio enorme, un antiguo banco con columnas de piedra que todavía resistían el paso del tiempo. La fachada estaba cubierta de símbolos, algunos trazados con sangre fresca, otros grabados profundamente en el concreto. Era un santuario, aunque no de fe humana. Sentí una presión en el pecho. Mis piernas se movieron solas, llevándome hacia la entrada del edificio como si estuviera respondiendo a un llamado irresistible. Las puertas estaban completamente destruidas, y al entrar me envolvió una oscuridad húmeda, acompañada del olor de tierra mojada mezclada con carne en descomposición. El interior estaba cubierto de figuras hechas con restos humanos y animales, unidas por tendones secos y sostenidas por huesos que habían sido doblados de maneras imposibles. Esas figuras parecían imitar posturas de culto, inclinándose hacia el centro del salón, donde había un agujero enorme que descendía hacia la oscuridad. Un agujero perfectamente circular, tan profundo que la luz no podía alcanzarlo. Me acerqué, incapaz de detenerme. El latido subterráneo vibraba más fuerte allí dentro, resonando en mis costillas como si proviniera de mi propio corazón. Al borde del agujero, noté algo que hizo que mi estómago se revolviera. Había marcas de uñas en el concreto, como si decenas de manos hubieran intentado aferrarse al borde antes de ser arrastradas hacia el abismo. Y entonces sentí la presencia. No la veía, pero estaba allí, detrás de mí, observándome con una intensidad sofocante. No era un perro. No era un humano. Era algo que se movía en las sombras con una fluidez imposible, como si su cuerpo estuviera hecho de humo oscuro y huesos alargados. Sentí que su atención se clavaba en mi nuca como una aguja helada. No hizo sonido alguno. No respiraba. Pero su presencia llenaba el aire como si fuera un gas venenoso. Mi cuerpo comenzó a temblar. Quise correr, huir, pero mis pies permanecieron clavados al suelo, obedeciendo una fuerza distinta a la mía. Estaba atrapado entre el abismo y esa entidad. Y por primera vez comprendí algo que había estado ignorando desde que todo comenzó. No me estaban persiguiendo para matarme. Me estaban guiando. El símbolo que había visto repetirse una y otra vez. Estaba incompleto. La grieta del cielo. Fue solo el inicio. Los perros deformados. Eran piezas. Los sobrevivientes sincronizados. Eran guardianes. Todo encajaba en un patrón antiguo que buscaba completarse. Y yo era la pieza final. El latido subterráneo se intensificó tanto que pensé que mi corazón explotaría. El aire alrededor del agujero comenzó a moverse, girando lentamente como un remolino. La entidad detrás de mí se acercó un paso, aunque no podía escuchar sus pies tocando el suelo. Solo sentía el frío expandirse desde su forma intangible. Miré hacia el abismo y por un instante pude ver algo. No era luz. Era movimiento. Un océano de sombras retorciéndose debajo, esperando, respirando al unísono. Y entre ellas, pude distinguir un rostro formado por miles de fragmentos. Ojos sin vida, mandíbulas desencajadas, rostros humanos superpuestos como si fueran capas de pintura negra. Todos miraban hacia arriba. Todos me miraban a mí. Comprendí entonces que no estaba huyendo del apocalipsis. Estaba siendo devuelto a él. Porque yo había estado allí al principio. Aunque aún no recordaba cómo. No sé cuánto tiempo estuve frente al abismo, incapaz de moverme mientras aquella entidad alargada respiraba sin pulmones detrás de mí. El latido subterráneo era tan fuerte que sentía mis órganos vibrando, como si mi cuerpo estuviera siendo afinado, preparado para algo inevitable. El aire olía a óxido, tierra húmeda y una dulzura putrefacta que me recordaba vagamente a flores marchitas. La sensación de reconocimiento volvía a instalarse en mi pecho, perforándolo lentamente desde dentro. Era imposible negar la evidencia.
Parte de mí, una parte enterrada en años de rutina, papeleo y visitas mensuales a la misma vecindad, sabía exactamente qué era aquel símbolo. No su origen completo, pero sí su función. Algo que mi mente consciente había borrado, quizás de manera voluntaria. Me obligué a dar un paso atrás, alejándome del borde del agujero, aunque mi cuerpo entero luchaba por no hacerlo. La cosa detrás de mí se movió, produciendo un cambio en la presión del aire que me erizó la piel. No hizo ningún intento por detenerme. Me observaba como se observa un objeto extraviado al que no hace falta sujetar, porque siempre regresará por sí mismo. Salí del banco con pasos torpes, sintiendo que la estructura entera respiraba a mi alrededor. Cada columna, cada pared, cada sombra parecía palpitar en sincronía con el latido del mundo subterráneo. Cuando crucé la calle nuevamente, el cielo había cambiado otra vez. La luz rojiza se había vuelto oscura, casi morada, y la nube espiral comenzaba a expandirse hacia los bordes del horizonte. Me detuve, respiré hondo y traté de ordenar mis pensamientos. La ciudad estaba llena de criaturas deformadas, sobrevivientes convertidos en obedientes emisarios de algo más grande, y símbolos que parecían seguir mi presencia. Todo apuntaba a un origen. Algo que yo debía recordar. Algo que había provocado esto mucho antes de que la primera grieta del cielo apareciera. Seguí caminando, arrastrando los pies sobre el concreto agrietado. Las calles estaban vacías, pero no muertas. Las grietas latían bajo mis pasos, formando pequeños pulsos que ascendían hasta mis tobillos. En momentos así, me preguntaba si la ciudad estaba siguiendo mis movimientos, o si era yo quien seguía una trayectoria marcada por ella. A lo lejos, escuché un sonido familiar. Ladridos deformados, gruñidos guturales que anunciaban la llegada de los perros. No eran muchos, pero estaban cerca. Sabía que me rastreaban igual que lo hacían los supervivientes, que actuaban como un solo organismo. Todos ellos me buscaban porque todos respondían al mismo llamado. Y ese llamado nacía en algún lugar dentro de mí. Corrí hacia un edificio de oficinas que había sufrido un incendio reciente. La entrada estaba ennegrecida por el humo, y dentro había una oscuridad espesa y silenciosa. Me adentré apenas unos metros antes de sentir que algo se movía en la penumbra. No eran perros. No eran humanos. Las paredes parecían vibrar, como si la estructura respirara lenta y profundamente. La luz que entraba por las ventanas rotas formaba manchas irregulares en el piso lleno de cenizas, y en esas manchas pude ver formas. No sombras. Formas. Algo se desplazaba sobre el techo, reptando entre las vigas como un insecto gigante hecho de hueso y carne fusionados. Su cuerpo parecía plegarse sobre sí mismo de manera imposible, como si no estuviera limitado por articulaciones humanas o animales. Sentí un impulso irracional de mirar hacia arriba. Lo hice. Y allí, en medio del techo destruido, vi una figura suspendida entre los restos de concreto y varillas. No era una criatura completa. Era medio cuerpo humano, aún vivo, con la piel tensada de una manera antinatural, como si algo la estirara desde adentro. Los ojos estaban completamente negros, sin párpados, sin expresión, pero su mirada estaba fija en mí. No gritó. No pidió ayuda. Solo me observó con la misma intensidad que el abismo del banco. Comprendí que estaba siendo guiado. Que cada criatura, cada símbolo y cada rastro no buscaba detenerme, sino llevarme hacia un lugar específico. Hacia el centro del diseño que la ciudad estaba formando. Aunque aún no sabía dónde estaba ese centro, sentía como el latido subterráneo se hacía más fuerte cada vez que me acercaba a él. Salí del edificio con el corazón palpitando de manera descontrolada. En la calle, el viento arrastraba papeles quemados que parecían moverse como pequeñas criaturas frágiles.
A la distancia, podía escuchar nuevamente los pasos sincronizados de los sobrevivientes, moviéndose por la avenida como un coro silencioso. Eran menos que antes, quizás porque los perros se habían llevado a varios de ellos, pero su presencia era igual de precisa y amenazante. Tomé un camino estrecho entre dos edificios, donde el pavimento estaba tan agrietado que parecía a punto de hundirse. Mientras avanzaba, una sensación extraña recorrió mi pecho. Era una punzada suave, seguida de un calor indescriptible. No era dolor. Era memoria. Algo de la oscuridad del agujero. Algo de los patrones en las paredes. Algo de los perros deformados. Algo de los supervivientes sincronizados. Todo eso ya lo había visto antes. No aquí. No en esta ciudad. En otro sitio. En otra vida. En un lugar que olía a humedad, tierra y piedra. Un lugar que había visitado en un viaje que había guardado en el olvido deliberado de los recuerdos incómodos. Lo había encontrado antes. Y lo había dejado salir. Mis rodillas temblaron. Me apoyé contra un muro para no caer. La ciudad parecía inclinarse sobre mí, como si quisiera escuchar mi respiración débil. El cielo morado se ondulaba como un océano espeso. Y entre todas esas sensaciones, pude escuchar la verdad entera llamándome, emergiendo como un susurro desde el fondo de la tierra. No era una víctima del apocalipsis. Era un testigo. Un responsable. Un puente entre lo humano y aquello que ahora ascendía desde las entrañas del mundo. Y si yo no recordaba el origen completo de ese vínculo, el apocalipsis se encargaría de mostrármelo. El calor en mi pecho continuó expandiéndose mientras avanzaba por la calle estrecha, como si mis costillas estuvieran abriéndose para dejar salir algo que llevaba años encerrado. No era dolor físico, sino una presión emocional que se mezclaba con el latido profundo que sacudía el suelo. Me apoyé en una pared, respirando con dificultad, mientras el pavimento vibraba bajo mis zapatos. Tenía la sensación de que algo enorme me seguía en silencio, sin prisa, confiado en que no podría escapar de su alcance. La memoria intentaba abrirse paso entre mis pensamientos, fragmentada, incompleta, como un rompecabezas formado por piezas mojadas y deformadas. Podía recordar un viaje, hacía muchos años, a un sitio que no tenía nombre en los mapas. Fui allí por casualidad, como parte de un negocio que jamás concreté. Una aldea remota donde la tierra era negra, la humedad parecía incrustada en cada piedra y el silencio era tan profundo que se escuchaba el crujido de los pensamientos. Allí había visto símbolos similares a los que ahora aparecían en las paredes, en las calles, en las grietas del suelo. Allí había algo enterrado, algo que no debería haber sido perturbado. Seguí caminando porque la ciudad no me permitía detenerme. Cada crujido, cada sombra, cada latido me empujaba hacia adelante. Mis pasos resonaban en el pasillo entre los edificios, y por un momento pensé que eran más rápidos de lo que mi cuerpo realmente se movía. A lo lejos, pude ver la avenida principal completamente vacía, excepto por los restos de autos volcados y manchas oscuras en el pavimento. Entonces, el cielo emitió un destello violáceo. No un rayo, no una explosión. Era más bien un pulso luminoso que descendía desde la nube espiral. Ese pulso recorrió la ciudad entera, haciendo vibrar las ventanas rotas, estremeciendo las torres de los edificios destruidos y provocando que las criaturas ocultas bajo la superficie emitieran un sonido que no era exactamente un grito, pero sí algo parecido a una respiración forzada. Un gemido colectivo. Una llamada. O una respuesta. Comprendí entonces que la nube no era una simple consecuencia del apocalipsis. Era un portal. No un hueco en el cielo, sino un lugar al que el cielo mismo estaba siendo arrastrado. Avancé hasta la avenida, sintiendo que mis piernas temblaban, no tanto por el cansancio, sino por la cercanía del epicentro.
Algo en mi interior sabía que estaba más cerca que nunca del origen de todo. El pulso del banco, el movimiento de los sobrevivientes, los perros deformados, las sombras de los edificios respirando. Todo apuntaba hacia un lugar específico en la ciudad. Un parque que alguna vez fue un sitio tranquilo, con bancas de madera y árboles que daban sombra en los días de calor. Pero ahora, lo recordaba con una claridad que me heló el alma. Ese parque estaba construido sobre una depresión natural en el terreno. Una depresión que había sido sellada hace décadas. Una depresión idéntica a la que vi en aquella aldea remota. Seguí avanzando, sintiendo que cada paso me acercaba a algo que ya conocía profundamente, aunque había tratado de olvidarlo. Una brisa pesada, casi viscosa, me golpeó en la cara. Olía a humedad estancada, a raíces antiguas arrancadas, a carne expuesta bajo tierra durante demasiado tiempo. El viento estaba tan cargado de energía que parecía tener textura. Llegué a una calle inclinada. A mitad del descenso podía ver el parque. No quedaba nada de césped ni árboles. Todo había sido arrancado de raíz. El terreno estaba reducido a un círculo perfecto y hundido, al igual que el agujero dentro del banco. Y en el centro de ese cráter había una forma que no debería haber existido en este mundo. Era un pliegue en la tierra. No un objeto, no una criatura, no una estructura. Era un pliegue. Como si la superficie se hubiera doblado sobre sí misma y, al hacerlo, hubiera revelado un interior hecho de carne y roca combinadas. Las paredes de ese pliegue latían al ritmo del pulso subterráneo, y cada contracción enviaba ondas visibles a través del suelo. Me quedé paralizado. El calor en mi pecho aumentó hasta volverse insoportable. Comprendí que no era un síntoma del miedo ni una consecuencia de correr sin descanso. Era una respuesta. Un eco directo de aquello que se removía en el centro del parque. Aquello que parecía reconocerme tanto o más, de lo que yo comenzaba a reconocerlo. Recordé entonces lo que había sucedido en aquella aldea. Recordé la advertencia escrita en las piedras, una advertencia que en ese momento me pareció superstición local. Recordé que había caminado, sin permiso, hacia la boca de una cueva antigua, guiado por la curiosidad. Recordé una especie de altar tallado en la roca. Recordé acercarme demasiado. Recordé tocar aquello que nunca debí tocar. La liberación no había ocurrido hoy. Había comenzado ese día. El apocalipsis llevaba años gestándose, expandiéndose lentamente desde un punto remoto hasta filtrarse en el corazón de la ciudad. Y mi presencia aquí no era casualidad. Era un eslabón en una cadena que había empezado con mis propias manos. Me acerqué al borde del cráter. El suelo se hundía ligeramente bajo mis pies, como si fuera carne viva. Sentí que la ciudad entera contenía el aliento, esperando que completara mi recorrido. Desde el fondo del cráter surgió un movimiento suave, casi imperceptible, como el despertar lento de algo gigantesco. Una forma oscura se elevó apenas unos centímetros. Podía sentir su conciencia, su antigüedad, su hambre. Y también podía sentir su conexión conmigo. No era dueño de ella. Nunca lo había sido. Pero era su medio. Su señal. Su faro. El apocalipsis no había acabado. Estaba apenas tomando forma. Y a mí me esperaba el centro de ese nacimiento. El cráter respiraba bajo mis pies, y cada inhalación profunda hacía vibrar el aire como si una criatura del tamaño de toda la ciudad estuviera despertando. El ritmo del latido proveniente del fondo era tan intenso que sentía mis dientes castañear por la frecuencia de las ondas. El calor dentro de mi pecho ya no era una simple punzada. Era una llama que ascendía, expandiéndose, reclamando espacio entre mis órganos como si no me pertenecieran. Una parte de mí comprendía que esta sensación no era un síntoma, sino una señal.
El descenso hacia el centro del parque destruido se hacía cada vez más pesado, como si el aire se encadenara alrededor de mis tobillos. La tierra latía y se agrietaba, formando patrones circulares que rodeaban el cráter como un enorme ojo subterráneo. No había perros demoníacos, ni grupos de sobrevivientes, ni criaturas deformadas vigilando el lugar. No hacía falta. Lo que yacía abajo era suficiente para provocar terror incluso en lo que ya no tenía alma. Me acerqué al borde del círculo central. La tierra allí tenía una textura distinta. Parecía la piel de un animal muerto hace poco, fría y húmeda. La superficie se ondulaba cada vez que algo respiraba desde abajo. La luz del cielo morado caía de manera oblicua, iluminando el hueco con un tono enfermizo que hacía que todo pareciera cubierto por una membrana. Di varios pasos hacia adelante y sentí como el suelo cedía ligeramente bajo mi peso. La distorsión del terreno se sincronizó con mi pulso interno, como si mi cuerpo estuviera respondiendo a un llamado. Y por primera vez desde que todo comenzó, comprendí la magnitud de mi vínculo con aquello que había tocado en aquella aldea remota. Lo que había despertado no era un simple ser enterrado ni una entidad dormida. Era un fragmento de algo mayor, un apéndice de un organismo antiquísimo que existía en lugares donde la tierra era más vieja que la historia. El calor en mi pecho se intensificó. Sentí que la piel debajo de mi camisa ardía. Me detuve, respirando con dificultad, y por un momento me llevé la mano al pecho. Lo que sentí no fue normal. Mi piel estaba elevándose, como si algo latiera desde dentro, intentando marcar la posición exacta de un símbolo que no recordaba, pero que intuía haber visto antes. Un círculo dividido por líneas caligráficas imposibles. Cuando levanté la mirada, la superficie del cráter comenzó a abrirse lentamente, como si una boca inmensa tratara de pronunciar un lenguaje antiguo. Lo que emergió del interior no fue un cuerpo, ni tampoco una sombra. Fue un pliegue de la realidad misma. Una línea de oscuridad pura que se elevaba como humo, pero que no tenía forma dispersa. Era precisa, fija, consciente. El aire alrededor de esa línea se deformaba, doblando la luz, como si la presencia del pliegue fuese capaz de alterar la estructura del mundo. Retrocedí, aunque sabía que no había escapatoria. La ciudad estaba completamente sincronizada con ese centro. Todo lo que había visto, todos los movimientos de los perros, los ataques de los sobrevivientes, las criaturas deformadas, incluso la apertura en el banco, eran manifestaciones que actuaban como conductos hacia este punto. Yo era un punto más en esa red. Un nodo fundamental. Y lo sabía. La sombra del pliegue se alargó, extendiéndose sobre mí como una serpiente infinita. Sentí su atención posarse sobre mi existencia entera. No era como ser mirado. Era como ser leído. Analizado. Interpretado. La llama en mi pecho respondió, enviando pulsaciones que parecían querer sincronizarse con el ritmo del ser. Aquello no buscaba destruirme. Buscaba alinearme. Las memorias reprimidas regresaron en un torrente repentino. Recordé el altar de la aldea, cubierto de símbolos que parecían moverse cuando los miraba fijamente. Recordé la sensación de una presencia esperando bajo la tierra, ansiosa por un contacto. Recordé cómo algo había pasado a través de mi mano, algo frío y ardiente a la vez, algo que se aferró a mi cuerpo como un parásito, dejándome con la sensación de haber sido marcado sin cicatriz alguna. Esa marca ahora despertaba. El pliegue del cráter se retorció levemente. La tierra alrededor comenzó a romperse, dejando ver capas internas que no parecían roca, sino tejidos vivos. Las venas rojizas que se extendían por el suelo pulsaban como si sirvieran para alimentar a la criatura. Un olor metálico se elevó desde la profundidad, mezclándose con un tufo fétido que reconocí de inmediato. El olor de la muerte reciente. Pero no había cuerpos. No necesitaba cuerpos.
Lo que yacía debajo del parque se alimentaba de energía más antigua que la vida humana. Y yo había sido una puerta de entrada. El cielo morado se abrió un poco más, formando un hueco en espiral desde donde descendían pequeñas motas luminosas. No eran estrellas. Eran fragmentos de algo que se deshacía en el cielo, cayendo como ceniza viva. Cada mota que tocaba el suelo se incorporaba a las venas, haciéndolas brillar brevemente antes de hundirse en la tierra palpitante. El pliegue descendió un poco, acercándose a mí. Sentí un hormigueo en la nuca, seguido de un dolor punzante. Las pulsaciones en mi pecho y debajo del suelo se alinearon por completo. Era como si mi corazón estuviera siguiendo instrucciones ajenas. Comprendí que mi vida, desde el momento en que toqué aquel altar, había sido un proceso lento para preparar mi cuerpo como un canal de comunicación entre ese ser y la superficie del mundo. Me arrodillé involuntariamente, sin poder resistir la fuerza que me vinculaba al centro del cráter. El calor se hizo insoportable. Mi respiración se volvió áspera, como si inhalara polvo incandescente. Y entonces, pude sentir a la entidad hablándome sin palabras, insertando ideas en mi mente. No era un simple apocalipsis. Era un nacimiento. Un renacimiento. Una expansión. Todo lo que había muerto, todo lo que había sido consumido, no había sido destrucción, sino materia prima para formar el inicio de algo. Y yo era el primer eslabón. El heraldo involuntario. La llave. Desde el fondo de la tierra, algo comenzó a subir. No era rápido. No era violento. Era inevitable. Y yo ya no podía huir. La ascensión de aquello que dormía bajo la tierra comenzó como un susurro profundo, casi imperceptible, que se fue haciendo cada vez más denso hasta convertirse en un rugido silencioso que vibraba dentro de mis huesos. Aún arrodillado frente al centro del cráter, sentí como el aire se espesaba hasta volverse casi líquido. Cada inhalación era un esfuerzo. Cada exhalación, un puñal que rasgaba mi garganta. No tenía fuerzas para levantarme. No tenía fuerzas para escapar. El calor dentro de mi pecho se había convertido en fuego líquido, derramándose sobre mi conciencia, quemando mis pensamientos, consumiendo todo lo que yo había sido. El suelo bajo mis rodillas se abrió como si fuera piel desgarrándose. De la grieta surgió un resplandor oscuro, un brillo que no iluminaba, sino que absorbía la luz circundante. La tierra palpitante tembló, sacudida por algo colosal que ascendía lentamente desde el fondo. No era un cuerpo. No era una criatura. Era una forma que no debería existir en la realidad. Un concepto vivo. Una herida en el mundo. Un pliegue consciente de oscuridad orgánica que latía al ritmo del corazón de la ciudad. El pulso subterráneo se sincronizó por completo con el mío. Sentí como mi corazón aceleraba, luego disminuía, luego volvía a la velocidad impuesta por esa entidad, como si estuviera siendo afinado para una última función. Mis manos temblaron, clavándose en la tierra húmeda. La humedad no era agua ni sangre. Era algo más denso, tibio, que parecía provenir de un organismo gigantesco que respiraba bajo mí. El cielo morado se abrió un poco más, hasta que la nube espiral dejó ver una profundidad infinita, una grieta vertical que brillaba con un tono azulado imposible. Pequeñas motas caían desde arriba, pero ahora no parecían ceniza. Parecían huevos microscópicos, semillas de lo que vendría después. Cada una se incrustaba en el suelo y era absorbida por las venas del cráter, alimentando el nacimiento de aquello que yo había liberado tantos años atrás sin saberlo. Mis recuerdos finalmente se completaron. Vi mi mano tocando el altar antiguo en aquella aldea remota. Vi como una línea de sombra había trepado por mi brazo, marcando mi piel con un símbolo que desapareció al instante, pero que nunca dejó de estar. Vi cómo esa marca se ocultó en mi pecho durante décadas, esperando el momento adecuado.
Yo no había sido un espectador inocente. Yo había sido el contenedor, la incubadora humana para un fragmento de aquella conciencia enterrada. Con cada paso que di en esta ciudad, con cada visita rutinaria a la vecindad, con cada latido de mi corazón, lo había alimentado. La entidad emergente se elevó un poco más. Su forma se expandió hacia arriba como un humo espeso y rígido al mismo tiempo, una mezcla imposible de sombra y carne. Sentía su atención sobre mí, no como una mirada, sino como una presión desde todas direcciones. Era una presencia que abarcaba más de lo que el espacio debería permitir. El fuego en mi pecho alcanzó su clímax. Mi piel se abrió desde dentro, no con sangre, sino con luz oscura, una luminiscencia antinatural que se extendió por mis costillas como raíces. No dolía. El dolor ya había desaparecido. Lo que quedaba era la rendición de mi cuerpo ante algo que me reclamaba. Mi respiración se volvió superficial. Las pulsaciones de la entidad y las mías eran una sola frecuencia. Comprendí entonces lo que debía ocurrir para que el nacimiento se completara. Mi cuerpo era la llave. Mi muerte era la puerta. Y mi conciencia sería el puente. El pliegue descendió hacia mí, rodeándome como un manto. No había frío ni calor. No había textura. Era como ser envuelto por un pensamiento. Sentí como mi corazón latía una última vez de manera independiente. Luego dejó de hacerlo. No caí al suelo. No se apagó mi visión. No hubo silencio. Mi cuerpo simplemente dejó de obedecerme. El calor, finalmente liberado, se escapó de mi pecho como un torrente, y esa energía se elevó hacia el interior del pliegue. Lo que quedaba dentro de mí comenzó a disiparse. Primero, mi peso corporal se desvaneció. Luego, mi sentido del tacto. Luego, la noción de tener límites físicos. Pero no desaparecí. Lo que quedaba de mi conciencia se disolvió lentamente dentro de esa masa viva. No tenía ojos, pero veía. No tenía oídos, pero escuchaba. No tenía boca, pero podía sentir cómo mis pensamientos eran absorbidos, multiplicados, y reescritos. La entidad estaba utilizando lo que quedaba de mi mente para completar su renacimiento en la superficie del mundo. Vi la ciudad desde arriba. Vi los perros demoníacos dispersándose, listos para convertirse en extensiones de la nueva conciencia. Vi a los pocos sobrevivientes restantes arrodillarse involuntariamente, alineados ya no por miedo, sino por resonancia. Vi cómo las criaturas deformadas en los edificios se replegaban hacia el centro, como si fueran células en un cuerpo inmenso. Todo conectaba. Todo formaba parte de un mismo organismo. Mi cuerpo físico se desintegró lentamente, convertido en polvo oscuro que fue absorbido por el cráter. Sentí como mi identidad comenzaba a diluirse, mezclándose con una vastedad incomprensible. Aún podía recordar mi nombre. Aún podía recordar quién fui. Pero esos recuerdos eran ahora pequeñas islas en un océano inmenso que me tragaba poco a poco. Podía sentirlo. Yo estaba muriendo, sí. Pero mi muerte no era un final. Era un tránsito. Una transformación obligada. Un descenso hacia una conciencia más grande, ajena, infinita. Mi último pensamiento humano fue un fragmento de miedo. No por mí, sino por el mundo. Porque aquello que despertaba no se detendría en esta ciudad. Ni en este país. Ni en esta tierra. Su expansión apenas comenzaba, y yo sería uno de sus innumerables ojos. Mi muerte llegó cuando el último latido que alguna vez fue mío se fundió con el pulso eterno de la entidad. Y mi existencia continuó. No como hombre, no como víctima, no como testigo, sino como parte de lo que ahora nacía. En la oscuridad viva, comprendí que jamás podría morir del todo. ¡Toma!
No te doy otra más porque presta para que te salga.